¿Más de 50 años? Haz la postura del caballo durante una semana y observa qué pasa con la hinchazón y las molestias íntimas. Mía estaba sola en el baño cuando volvió a sentirlo. Esa picazón, ese peso, como si algo dentro de ella estuviera hinchado, presionando hacia abajo, implacablemente. Se miró en el espejo y vio su propio rostro cansado, no solo por una mala noche de sueño, sino por meses de cargar con un cuerpo que parecía rebelarse contra ella. Hacía 3 semanas que había dejado de usar pantalones ajustados, no porque haya ganado peso, sino porque cualquier presión sobre su vientre la hacía sentir como si fuera a explotar. La hinchazón era constante, gases, inevitables, y lo peor, ese leve mal olor que nadie comentaba, pero que ella sabía que existía. Mía tenía 53 años y trabajaba como bibliotecaria en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Su ritmo de vida siempre ha sido pacífico. Desayuno ligero, almuerzo sencillo, paseo después del trabajo, nada que justificara el caos que su cuerpo estaba experimentando ahora. Pero lo que ella no sabía, y lo que nadie a su alrededor imaginaba, era que todo empezó hace 6 meses, no con un error grave, pero con una elección silenciosa, un cambio tan pequeño que pasó desapercibido, y ahora la estaba destruyendo desde dentro. Ni siquiera recordaba exactamente cuándo empezó a sentir ese inexplicable cansancio, ese desánimo que la hacía dormir temprano y despertarse aún exhausta. Ella pensó que era la edad. Es normal, dijeron. Todo el mundo pasa por esto después de los 50, pero no era normal. Una mañana, al ponerse su ropa habitual, Mía notó que la cintura de sus jeans apenas estaba cerrada. Ella frunció el ceño. No comí nada diferente, no bebí refrescos, no me excedí con los dulces. Entonces, ¿por qué estaba tan hinchado? Ella trató de ignorarlo, continuó con la rutina, pero el picor íntimo empezó a aparecer, a veces, luego más a menudo. Compró ungüentos, jabones especiales usados. Nada se resolvió por completo. El alivio duró 2 días y luego todo volvió. Fue entonces cuando Ben, su hermano mayor, vino a visitarla. Ben vivía en una región más cálida al otro lado del país. Tenía 58 años y siempre había estado activo. Practiqué ejercicio ligero, caminé al aire libre, comí de forma equilibrada. Pero en los últimos meses algo también había cambiado en él. Estaba más delgado, más serio, casi oscuro. ¿Estás bien?, preguntó Mía mientras preparaba el té. Ben tardó un poco en responder. Miró la taza como si buscara las palabras adecuadas. No sé si lo soy, dijo en voz baja. Siento que mi cuerpo está estancado. Mía se detuvo. ¿Bloqueado cómo? Como si algo me estuviera presionando por dentro. No puedo explicarlo correctamente. Es como si mi estómago estuviera siempre lleno, incluso cuando no comí nada. Ella sintió un escalofrío. Yo también, susurró. Se miraron en silencio. No fue una coincidencia. Algo andaba mal. Algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos sentían cada día. Ben sacó su teléfono celular y le mostró una imagen a Mía. Fue una postura, un ejercicio sencillo, un hombre de pie con las rodillas ligeramente dobladas, como si estuviera sentado en el aire, con los brazos extendidos frente a él. Se llama postura del caballo, explicó Ben. Leí sobre eso. Se dice que fortalece el núcleo del cuerpo, mejora la circulación interna, alivia presiones que ni siquiera sabíamos que existían. Mía miró con recelo. ¿Y usted cree eso? No sé, pero estoy lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Ella respiró hondo. Yo también lo estaba. Decidieron hacerlo juntos. 1 semana, cada día, 3 minutos por la mañana, solo para ver qué pasaría. El primer día, Mía sintió que le temblaban las piernas en 40 segundos, pero él resistió. Ben también. Se apoyaron mutuamente, riendo nerviosamente ante la dificultad. Parecía una tontería, pero al mismo tiempo, algo dentro de ellos les decía que valía la pena insistir. El segundo día, el temblor fue menor. Al tercero, Mía notó algo extraño. La hinchazón abdominal se había reducido ligeramente. No desapareció, pero fue diferente, como si algo se hubiera movido en su interior. Ben también lo notó. Dijo que por primera vez en semanas pudo dormir sin despertarse con gases, pero ninguno de ellos sabía lo que realmente estaba pasando. No tenían idea de que esa simple postura estaba activando algo profundo, algo que los médicos rara vez mencionan, algo que el cuerpo humano esconde muy bien, hasta que lo obligas a revelarlo, porque lo que Mía y Ben estaban enfrentando no era solo cansancio, no era solo hinchazón, fue el reflejo de un desequilibrio interno tan silencioso que podría tardar años en notarse, y cuando finalmente aparece, ya ha arrasado todo el interior. ¿Qué pasa con la postura del caballo? Ella no era mágica, pero estaba a punto de exponer una verdad sobre el cuerpo humano que pocos conocen
y que podría cambiar por completo la forma en que entiendes tu propio organismo. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber qué pasó realmente con Mia y Ben, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene después te sorprenderá, finalista. Al cuarto día, Mia se despertó con una sensación extraña. No fue dolor, era como si algo dentro de ella se hubiera soltado, como si una vieja presión, que había estado soportando durante meses sin darse cuenta, finalmente hubiera cedido. Fue al baño y notó algo que la hizo detenerse. Su vientre estaba visiblemente menos hinchado. No fue imaginación. Podía ver la diferencia en el espejo. Y lo que es más, el picor íntimo, el que la molestaba a diario, había desaparecido completamente. Mia se tocó el vientre con incredulidad. ¿Cómo podrían lograr eso 3 minutos de un simple ejercicio? Ben también se sorprendió. La llamó esa mañana, su voz más ligera que en meses. Hoy logré caminar sin sentirme pesado, dijo casi riendo. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Pero mientras los dos celebraban las pequeñas victorias, algo más profundo estaba sucediendo, algo que todavía no entendían, porque el enemigo que habitaba sus cuerpos no era visible. No gritó, no me dolió mucho. Trabajó en silencio, infiltrado, paciente y extremadamente eficiente. ¿Su nombre? Candida albicans, un hongo diminuto, presente en el cuerpo de casi todos los seres humanos, en la boca, en el intestino, en la piel. Normalmente vive en equilibrio, controlado por el sistema inmunológico y las bacterias buenas que habitan el cuerpo. Pero cuando algo rompe este equilibrio, estrés, dieta inadecuada, estilo de vida sedentario, uso prolongado de ciertos medicamentos, el hongo se multiplica. Y cuando eso sucede, no se queda callado, se propaga, colonizar, libera toxinas y comienza a causar síntomas que la mayoría de la gente nunca asociaría con él. Hinchazón abdominal, gases constantes, fatiga crónica, prurito íntimo, descarga, irritación de la piel, cambios de humor, dificultad para concentrarse, sensación de pesadez en la parte baja del abdomen. Todo esto, y mucho más, puede ser el resultado de una candidiasis no tratada. Y lo que es peor, muchas personas viven con estos síntomas durante años sin descubrir nunca la verdadera causa. Mia y Ben estaban entre estas personas. No lo sabían, pero 6 meses antes, ambos habían pasado por situaciones que rompieron sus defensas internas. Mia tuvo una infección leve y tomó antibióticos durante 10 días. Ben pasó por un periodo de intenso estrés en el trabajo y empezó a comer de forma irregular, saltándose comidas y compensando con panes rápidos y dulces. Estos dos eventos aparentemente inofensivos crearon el ambiente perfecto para que creciera el hongo. Los antibióticos de Mia eliminaron no solo las bacterias malas, sino también las buenas, los que mantuvieron a Candida bajo control. Y el estrés combinado con los carbohidratos refinados que consumía Ben, alimentaron directamente al hongo, al que le encanta el azúcar. Y así, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, se instaló el desequilibrio, semana tras semana, mes tras mes, silencioso, invisible, devastador. Pero luego vino la postura del caballo. ¿Por qué funcionó? Porque ese ejercicio, aunque parezca sencillo, activa algo crucial, el suelo pélvico y la circulación profunda en la región abdominal. Cuando mantienes la postura del caballo, con las rodillas dobladas y el cuerpo levantado en el aire, suceden varias cosas al mismo tiempo. Los músculos abdominales se contraen, la presión interna aumenta ligeramente, mejora el flujo sanguíneo en la región pélvica y se activa el sistema linfático, encargado de eliminar las toxinas. Todo esto crea un ambiente menos favorable para el hongo. El aumento de la circulación aporta más oxígeno a los tejidos. El movimiento interno ayuda a descongestionar zonas que estaban estancadas, y la activación muscular fortalece la base del cuerpo, la que sostiene los órganos internos y mantiene todo en su lugar. Mia y Ben, sin saberlo, estaban luchando contra el antagonista invisible, y él estaba retrocediendo, pero aún no había sido derrotado. Al quinto día, Mia sintió un ligero empeoramiento. La picazón volvió, no tan intenso, pero sí presente. Estaba confundida. Pensé que estaba mejorando. ¿Por qué regresabas ahora? Ben también informó algo similar. Se despertó nuevamente con gases y una ligera sensación de hinchazón. Casi se dieron por vencidos. Casi. Pero fue entonces cuando Mia recordó algo que leyó hace años, en una revista de salud que compró en la biblioteca. Algo sobre crisis curativas. Cuando el cuerpo comienza a eliminar toxinas, a veces los síntomas empeoran antes de mejorar, como si el cuerpo expulsara todo de golpe. Ella le dijo a Ben. Dudó, pero aceptó continuar, y fue la mejor decisión que tomaron. Al sexto día, algo realmente cambió. Mia se despertó ingrávida, sin gases, sin picazón, sin esa sensación de llevar un globo dentro de tu barriga. Se sintió ligera, por primera vez en meses. Ben llamó a media mañana, emocionado. Corrí, dijo, jadeando. Correr,
Ha pasado más de un año desde que pude correr sin sentir dolor ni sentir un cansancio absurdo. Hoy corrí. Mia sonrió. Algo estaba funcionando, realmente funcionando. Pero lo que aún no sabían era que la postura del caballo no era la única pieza rompecabezas. Ella fue solo el detonante, el movimiento que despertó el cuerpo. Lo que vendría después, elección de alimentos, hábitos diarios, constancia, determinaría si la victoria sería temporal o permanente. Porque el hongo no se rinde fácilmente. Él espera, él se esconde. Y al menor signo de debilidad, una mala noche de sueño, un plato lleno de azúcar, un momento de estrés, regresa. Y cuando regresa, lo hace con más fuerza. Mia y Ben estaban a punto de descubrirlo, y la elección que harían el séptimo día definiría no solo el futuro de sus cuerpos, sino también la forma en que vivirían el resto de sus vidas. Al séptimo día, Mia y Ben se volvieron a encontrar. Esta vez, no para compartir dudas, sino para comprender lo que realmente estaba sucediendo. Ben trajo notas. Había pasado toda la noche investigando artículos, historia, estudios sobre salud intestinal, desequilibrios internos, inflamación silenciosa, y todo apuntaba en la misma dirección. Algo en su interior había crecido demasiado, y ahora lo obligaban a retirarse. Encontré algo, dijo Ben seriamente, sentándose a la mesa de la cocina de Mia. No se trata solo de ejercicio, se trata de lo que lo alimenta. Mia frunció el ceño. ¿Alimenta qué? El hongo. La palabra cayó como una piedra entre ellos. Ben explicó. Candida albicans, un organismo que vive naturalmente en el cuerpo, pero que cuando se sale de control, convierte el interior en un campo de batalla. ¿Y su combustible favorito? Azúcar, carbohidratos refinados, cualquier cosa que rápidamente se convierta en glucosa en la sangre. Mia guardó silencio. Pensó en el desayuno que tomaba todos los días. Pan blanco con mermelada, caja de jugo, a veces una galleta dulce a media tarde. Ben también reflexionó. Vivía de sándwiches rápidos, pastas, pizzas congeladas los fines de semana. Todo práctico, todo sabroso, todo perfecto para alimentar exactamente lo que los estaba destruyendo. Entonces, la postura funcionó porque mejoró la circulación, dijo Mia, lentamente. Pero si seguimos comiendo de la misma manera, volverá, añadió Ben, más fuerte, más rápido. Se miraron el uno al otro. Por primera vez, comprendieron que no solo estaban luchando contra los síntomas, eran hábitos de lucha, contra elecciones cotidianas que parecían inofensivas, pero que, sumadas, creaban un caos interno. Y fue entonces cuando tomaron una decisión. No iban a continuar simplemente con la postura del caballo, iban a cortar el suministro. Iban a dejar al hongo sin alimento, sin poder. No hay espacio para crecer. Mia abrió la despensa, miró los paquetes de galletas, los tarros de mermelada, las cajas de cereales azucarados, respiró hondo y empezó a quitarle todo. Ben hizo lo mismo en casa, panes blancos, pastas instantáneas, salsas preparadas llenas de azúcar escondida. Todo se apagó. En su lugar se utilizaron verduras frescas, hojas verdes, proteínas simples, grasas buenas como el aguacate y el aceite de oliva. Los alimentos fermentados, que Ben descubrió, son esenciales para restaurar las bacterias buenas en el intestino. Crearon un plan, simple, directo, sostenible. Todas las mañanas, postura del caballo durante 3 minutos. Luego un desayuno sin azúcar, huevos, verduras y frutas de bajo índice glucémico como las bayas. A lo largo del día, evitar harinas blancas, dulces, refrescos. Bebe agua, mucha más agua que antes. Por la noche, una comida ligera con proteínas y verduras. Nada pesado, nada procesado. Parecía restrictivo sobre el papel, pero cuando empezaron, se dieron cuenta de algo sorprendente. No era difícil, fue liberador, porque por primera vez en meses, no solo reaccionaban a los síntomas, estaban atacando la raíz. En los días siguientes, los cambios se intensificaron. Mia notó que la energía había regresado. No esa energía artificial de la cafeína o el azúcar, sino algo más profundo. Ella se despertó lista. Trabajé sin sentir el cansancio de las 3 de la tarde. Dormí mejor. Ben notó el cambio de humor. Estaba menos enojado, menos ansioso, como si una niebla mental se hubiera disipado. ¿Qué pasa con los síntomas físicos? Continuaron mejorando. La hinchazón abdominal prácticamente ha desaparecido. Los gases, que antes eran constantes, ahora eran escasos. La picazón íntima de Mia había desaparecido por completo. La sensación de pesadez en la parte baja del abdomen que la había acompañado durante tanto tiempo finalmente desapareció. Ben pudo volver a correr 3 veces por semana. Mia volvió a ponerse la ropa que había guardado en el fondo del armario. Pero lo más importante, y lo que ninguno de los dos esperaba, era la claridad. Entendieron que el cuerpo no era el enemigo. El cuerpo intentaba advertir. Durante meses, a través del cansancio, por hinchazón, por picazón, por irritación. Cada síntoma era un mensaje, un grito de ayuda. Y ellos, como la mayoría de la gente, lo ignoraron. Pensaron que era normal,
que era la edad, que pasaría solo, pero eso no sucede. Nunca desaparece solo, porque el desequilibrio interno no se puede resolver con el tiempo. Se pone peor, silenciosamente, hasta que el cuerpo no puede más y colapsa de verdad. Mia y Ben tuvieron suerte. Ellos escucharon Carnero antes de que fuera demasiado tarde, y ahora estaban haciendo algo que pocas personas hacen. Estaban tomando el control, no con la medicina, no con promesas vacías, pero con acciones concretas, a diario, simple, poderoso. La postura del caballo se convirtió en un ritual, no solo un ejercicio, sino un momento de reconexión con el propio cuerpo, un recordatorio de que ellos eran los responsables, que tenían poder. ¿Qué pasa con el hongo? Él todavía estaba allí, siempre lo sería, pero ahora estaba en minoría, revisado, sin fuerza. No hay espacio para crecer, porque Mia y Ben hicieron algo que el antagonista invisible no esperaba. Cambiaron el terreno, y en un suelo sano, equilibrado y fortalecido, el hongo no prospera, se consume, encoger y, finalmente, desaparece en las sombras que nunca debería haber abandonado. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar, porque mantener el cambio es más difícil que empezar. Y en las próximas semanas, Mia y Ben enfrentarían tentaciones, dudas, momentos de debilidad, y la elección que hicieran en esos momentos determinaría si la transformación sería permanente o simplemente otro intento que desaparecería con el tiempo. 3 semanas después, todo se vino abajo. Mia estaba en el trabajo cuando recibió la llamada. Era Ben. Su voz tembló. «Ha vuelto», dijo sin rodeo. Todo volvió. Mia sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué quieres decir con que volviste?» La hinchazón, los gases, el cansancio, todo, como si nada hubiera funcionado. Ella guardó silencio. No podría ser. Habían hecho todo bien. La postura de cada día, fuente de alimentación ajustada, se mantiene la disciplina. ¿Cómo podría volver? Ben explicó lo que pasó. Viajó por trabajo, 3 días fuera de casa, reuniones largas, poco tiempo para comer adecuadamente. El primer día comió un sándwich normal. En el segundo, una pasta rápida en el hotel. Al tercero, cedió al cansancio y pidió una pizza. Y en 72 horas, su cuerpo respondió, duro, enojado, como si el hongo estuviera esperando la oportunidad para volver a explotar. Mia escuchó todo y sintió algo que no esperaba, miedo, porque si Ben había recaído tan rápidamente, ella también podría hacerlo. Todo lo que hizo falta fue una semana descuidada, un momento de estrés, una elección equivocada. Y fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad más dura de todas. No existe una cura rápida, no existe una solución mágica, solo existe la batalla diaria. Y quien se rinde, pierde. Pero Mia no iba a darse por vencida, y Ben tampoco. Se conocieron al día siguiente, esta vez con una determinación diferente, más oscuro, más consciente. «Fue mi culpa», dijo Ben en voz baja. «Pensé que estaba curado, pensé que podría relajarme». «No fue tu culpa», respondió Mia con firmeza. «Fue una lección, y ahora lo sabemos. Esto no termina, solo aprendemos a vivir con control». Ben asintió, y entonces algo cambió entre ellos. Ya no se trataba de seguir un plan temporal, se trataba de reescribir la vida, completamente. Volvieron a su rutina, pero esta vez, con una diferencia crucial. Ya no había lugar para excepciones. La postura del caballo volvió. 3 minutos por la mañana, sin defectos, sin excusas, y junto con ello, algo nuevo. Empezaron a añadir otros movimientos sencillos, estiramientos pélvicos, respiración profunda, todo pensado para mantener la circulación activa, el cuerpo despierto y el equilibrio restablecido. ¿Y la comida? Pasó de un intento a un estilo de vida. Mia dejó de ver la comida como un placer inmediato. Empezó a verlo como información. Cada comida era un mensaje para el cuerpo. O impulsó la salud o impulsó el caos. Ben hizo lo mismo. Preparó las comidas con antelación. Llevaba comida a los viajes. Rechazó invitaciones que sabía que lo pondrían en riesgo. Porque ahora lo entendió. El precio de una elección equivocada no era solo un síntoma. Fueron días de sufrimiento, semanas de reconstrucción. Y entonces sucedió algo extraordinario. 2 semanas después de la recaída, Ben se despertó sin ningún síntoma. Ninguno. La hinchazón volvió a desaparecer. El poder había vuelto. Y esta vez supo que no era suerte. Fue un resultado. Mia también siguió mejorando. Pero lo más increíble no fue que los síntomas desaparecieran, sino lo que apareció en su lugar. Ella comenzó a dormir profundamente, por primera vez en años. Me desperté sintiéndome descansado. La piel, que estaba apagada e irritada, ganó brillo. El estado de ánimo se estabilizó. La concentración volvió. Ben notó cambios similares. Él era más fuerte,
más rápido, más presente, como si hubiera retrocedido 10 años en el tiempo. Y fue entonces cuando comprendieron el giro final. El antagonista nunca fue solo el hongo. El antagonista eran los hábitos, las creencias, la idea de que solo esta vez no hará daño, la mentalidad de que el cuerpo puede con cualquier cosa, la ilusión de que los síntomas pueden ignorarse. El hongo era solo el reflejo, el resultado, la consecuencia de que un cuerpo pida ayuda y sea ignorado. Y cuando Mia y Ben finalmente escucharon de verdad, todo cambió. Ya no luchaban contra un enemigo invisible, se estaban convirtiendo en aliados de su propio cuerpo. Y el cuerpo, cuando curado, cuando se nutre, cuando se mueve correctamente, hace aquello para lo que fue diseñado, sana. Pero la justicia no llegó simplemente en forma de la desaparición de los síntomas, llegó en forma de libertad. Mia ya no dependía de los ungüentos. Ya no me desperté con miedo a sentir picazón, ya no evitaba la ropa que antes la hacía sentir incómoda. Ben ya no tenía esa sensación de estar atrapado dentro de su propio cuerpo. Él corrió, caminé, vivido, sin dolor, ingrávido, sin miedo. ¿Y el más poderoso? Sabían que podían mantener esto para siempre, porque ahora entendieron las reglas del juego. El cuerpo humano es resistente, pero no es invencible. Necesita movimiento, necesita comida de verdad, necesito descansar, necesita atención. Y cuando le das todo esto, él responde, no con promesas, pero con resultados. La postura del caballo fue solo el comienzo, el gatillo, el movimiento que despertó algo dormido. Pero lo que sostuvo el cambio fue la decisión diaria de no volver atrás, no ceder, no ignores las señales, porque el cuerpo siempre habla, advertir siempre, intenta siempre protegerte. La pregunta nunca fue si podría curarse a sí mismo. La pregunta siempre ha sido, ¿estás dispuesto a escuchar? Mia y Ben respondieron que sí, y pagaron el precio de la disciplina, consistencia, de responsabilidad, y a cambio recibieron algo que ningún medicamento podría dar: control, claridad, y la certeza de que, pase lo que pase, supieron recuperar el equilibrio. El antagonista ha sido derrotado, no con una batalla épica, pero con pequeñas victorias diarias, con elecciones aparentemente insignificantes que, sumadas, lo cambiaron todo. Y ahora solo quedaba una cosa: vivir, completamente, sin miedo, sin síntomas, sin llevar el peso de un cuerpo en guerra consigo mismo. Han pasado 6 meses. Mia estaba sentada en el mismo baño donde empezó todo, pero esta vez, el reflejo en el espejo fue completamente diferente. Piel radiante, los ojos brillantes, el cuerpo de luz, sin hinchazón, ingrávido, sin esa sensación de llevar una carga invisible. Se tocó el vientre y sonrió, no por alivio, pero con gratitud, porque ahora ella lo sabía. Sabía que el cuerpo no era el enemigo, nunca lo fue. Él solo estaba gritando, pidiendo atención, rogando por el cambio. Y ella finalmente escuchó. Ben también era diferente. Llamó todas las semanas, no para informar problemas, sino para compartir victoria. Había vuelto a practicar deportes que abandonó hace años, largos paseos por la montaña, carreras matutinas, incluso nadar, algo que no había hecho desde mi juventud. Y lo más importante, estaba enseñando a otras personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares que padecían los mismos síntomas silenciosos. Mostraba la postura del caballo, explicado sobre la comida, hablaba de coherencia, y muchos de ellos empezaron a cambiar, uno por uno, despacio, pero cambiaron. Mia también compartió, con amigos de la biblioteca, con vecinos, con cualquiera que mencionara cansancio inexplicable, hinchazón constante, picazón que no desaparecía. No prometió una cura, no garantizaba resultados inmediatos, pero dijo la verdad. El cuerpo responde cuando eliges escucharlo, y la postura del caballo es solo el primer paso, el primer movimiento, el primer acto de respeto. Y las historias empezaron a repetirse. Mujeres mayores de 50 años informaron que la picazón íntima desapareció después de 2 semanas de práctica. Los hombres afirmaron que la hinchazón abdominal que los acompañaba desde hacía años finalmente había desaparecido. Personas redescubriendo la energía que pensaban que habían perdido para siempre. No fue magia, era ciencia, simple, directo, accesible, porque cuando fortaleces el núcleo del cuerpo, mejoras la circulación pélvica, activas el sistema linfático y eliminas el estancamiento interno, el entorno cambia, y en un ambiente sano, el desequilibrio no prospera. Pero la verdadera lección que aprendieron Mia y Ben no fue sobre ejercicio o nutrición. Se trataba de elección. Entendieron que la vida se compone de pequeñas decisiones, y cada decisión, por pequeña que parezca,
tiene su peso. El pan blanco en el desayuno no parece importante, pero sumado a otro al día siguiente y a otro a la semana siguiente, se convierte en el combustible del caos. Una noche sin dormir bien no parece grave, pero sumado a otros, se convierte en la base de la fatiga crónica. 3 minutos de postura del caballo no parecen suficientes, pero repetidos todos los días durante semanas, se convierten en la base de la transformación. Y ahí es donde reside el secreto. No hay atajos. No existe una pastilla mágica. No existe una solución rápida para un problema que tardó meses o años en formarse. Solo queda la decisión de empezar y la disciplina para continuar. Mía y Ben lo demostraron, para ellos mismos y ahora para todos los que nos rodean. ¿Y la más bella? Ya no estaban solos, porque el cambio, cuando es genuino, inspira, y cuando inhala, se propaga. El pequeño pueblo de Mía ahora tenía un grupo, personas que se reunían cada mañana en el parque, hicieron la pose del caballo juntos, intercambiaron recetas, compartir Soy Victoria, se apoyaron mutuamente en las recaídas. Ben creó algo similar donde vivía, un círculo de apoyo, sin cargo, sin juicio, solo presencia y coherencia, y así, lo que empezó como una lucha individual se convirtió en un movimiento colectivo, silencioso, poderoso, transformador. Pero la historia de Mía y Ben no termina aquí, porque la verdad es que la batalla nunca termina. El desequilibrio interno siempre estará al acecho. Espera, listo para regresar al menor signo de descuido. Pero ahora lo saben. Saben reconocer las señales, saben actuar con rapidez, saben que el cuerpo no miente y saben que cuando lo tratan con respeto, él siempre responde. Y esa es la lección final, lo más importante, lo que nadie enseña, pero todos debemos aprender. Tu cuerpo no es una máquina que puedas ignorar hasta que se estropee. Es un organismo vivo, sensible, elegante, y él siempre está comunicándose contigo. La picazón es un mensaje, la hinchazón es un mensaje, la fatiga es un mensaje, el gas, el malestar, el mal olor, todo es un mensaje, y puedes ignorarlo, puedes suprimirlo con medicamento, puedes fingir que no existe, pero el mensaje no desaparece, solo se vuelve más fuerte, más urgente, hasta que no te quede más remedio que escuchar. O puedes hacer lo que hicieron Mía y Ben. Escuche temprano, actúe temprano, y transformar el dolor en sabiduría, el síntoma en solución, miedo en el poder, porque al final la elección siempre fue tuya, siempre lo será. Y si estás leyendo esto, o viendo esto, y reconoces alguno de los síntomas que se han descrito aquí, debes saber, no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Comience hoy, 3 minutos, postura del caballo, y mira, observe cómo responde el cuerpo, qué agradecido está, cómo se transforma, y luego continúa, no por una semana, no por un mes, pero el tiempo suficiente para que se convierta en parte de quién eres, porque al final esto no es un ejercicio, no es una dieta, es una nueva forma de vivir, respetar el cuerpo, para honrar tu inteligencia, trabajar con él, no contra él, y cuando haces eso, todo cambia, no solo los síntomas, pero toda mi vida. Mía y Ben lo saben ahora, y viven en consecuencia. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que tu cuerpo intenta decirte? Si este video te conmovió de alguna manera, si reconociste tu propia historia aquí, suscríbete al canal ahora, porque hay muchas más verdades sobre el cuerpo que mereces saber, y los revelaremos todo.